Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta webinar, que es la tercera ya. Ya sabéis que esto es un ciclo de 5 webinars. En las dos primeras intentamos hacer un poquito, bueno, hablar un poquito sobre las acciones formativas que habíamos diseñado para las pequeñas y medianas empresas dentro del sector de las finanzas y seguros. Y las tres siguientes webinars, esta es la tercera, pues ya tienen que ver un poquito más con cosas importantes que dentro de esas acciones formativas pues adquieren relevancia en nuestra operativa diaria de la pequeña y mediana empresa dentro del sector de finanzas y seguros. Y bueno, en esta horita pues vamos a exponer un poquito con ejemplos prácticos y casos reales adaptados a pequeñas y medianas empresas españolas del sector de la finanza y el seguro que bueno, que nos suelen surgir en nuestra operativa diaria y demás. No sé si, bueno, así alguna empresa se va a conectar, si no, vamos a seguir y a lo largo, bueno, os haremos llegar esta webinar también a todas las empresas bueno, o que estáis matriculadas en las formaciones o bien que estáis participando en el programa de asesoramiento en sostenibilidad para pequeñas y medianas empresas de finanzas y seguros. Bueno, pues vamos a compartir pantalla que para enseñar un poquito la diapositiva en la que nos vamos a apoyar para esta presentación. Creo que ya se debería estar viendo. Bueno, pues en estas tres webinars restantes que nos quedan, pues vamos a centrarnos un poquito en la aplicabilidad del día a día bueno, de la sostenibilidad en el sector de las finanzas y seguros, siendo pequeña y mediana empresa. Mi nombre es Miguel Ángel bueno, voy a intentar acompañar y a lo largo de esta horita un poquito en casos prácticos que se nos suelen plantear en nuestro día a día. Vamos a abordar un tema que, bueno, que aunque puede sonar un poquito complejo, se puede decir que está más presente en nuestras oficinas de lo que nos podemos imaginar. Los riesgos climáticos y el reporting ESG. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo sin postureo y sin teoría vacía y bueno, con un poquito más los pies en la tierra. Y bueno, vamos a intentar que sea lo más práctico posible, lo más aterrizable a casos reales y a nuestra propia operativa. Como ya os estuve comentando, las acciones formativas que se han diseñado para el sector de las finanzas y seguros, pues han sido de pequeña duración y con la máxima aplicabilidad posible a nuestro día a día de la pequeña y mediana empresa en el sector de las finanzas y seguros. Entonces, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de cómo una inundación en un polígono industrial, por ejemplo, de Valencia o una ola de calor que funde el centro de datos de una empresa en Madrid, o el caso en el que por ejemplo, una nueva normativa pues haya entrado en vigor, una nueva normativa europea sobre emisiones que puedan afectar directamente al riesgo de crédito de una pequeña y mediana empresa que, por ejemplo, financiáis. O a la prima de un seguro que se está tramitando, o al informe no financiero que tenemos que presentar porque nuestro cliente, una cooperativa agrícola, pues nos lo exige o lo exige para renovar, por ejemplo, su póliza. Vamos a intentar bueno, que más o menos salgamos de esta webinar sabiendo un poquito identificar un riesgo climático en nuestro día a día y que tengamos, bueno, que identificar un riesgo climático y que entendamos qué datos tenemos que registrar y por qué y que no hacerlo pues a tiempo es como jugar a la ruleta rusa con la reputación de nuestra pequeña y mediana empresa. Lo vamos a hacer a lo largo de tres bloques muy claros. Vamos a adelantar la diapositiva. En estos tres bloques, que bueno, aquí el primero
qué son los riesgos climáticos y por qué ya nos están afectando. El segundo bloque, el ciclo de reporting ESG, de los datos desordenados a un informe que no manche nuestra imagen ni nuestra reputación. Y el tercer bloque, los procedimientos internos para no perder el norte operativo. Cuando se habla de qué son los riesgos climáticos y por qué ya nos están afectando, pues aquí pondremos ejemplos concretos, como por ejemplo danas, que ya vemos como con cierta regularidad, pues ya están en nuestro calendario. Sequías, de que, bueno, vivimos también hemos estado en épocas en las que la sequía, pues se han instalado en nuestro país y en determinadas áreas geográficas pues han supuesto un problema que hay que gestionar. Y el famoso riesgo de transición. En el segundo bloque, el ciclo de reporting ESG, de los datos desordenados al informe que no manche nuestra propia reputación ni nuestro propio posicionamiento referente ante otras empresas competidoras como la nuestra. Pues aquí hablaremos de ese Excel que nadie sabe mantener y de por qué la trazabilidad, bueno, puede ser nuestra mejor amiga. Y en el tercer bloque, pues los procedimientos internos para no perder un poco el norte operativo, con casos reales de cierres mensuales, certificados caducados y auditorías sorpresas de las que podamos ser víctimas o que nos influyan. Y bueno, realmente cualquier duda que durante el visionado de esta sesión, de esta webinar podáis tener, pues vamos a dejar determinados canales comunicativos abiertos para que podáis plantear dudas o comentarios o bueno, lo que queráis. Bueno, pues vamos a empezar por por el bloque uno vamos a intentar un poquito identificar qué son los riesgos climáticos y por qué ya nos están afectando. ¿Vale? Vamos a empezar por lo básico. Cuando hablamos de riesgos climáticos en finanzas y seguros, pues no nos referimos a que, bueno, a que llueva mucho o a que haga mucho calor. Hablamos de dos grandes familias que son muy distintas, que son los riesgos físicos y los riesgos de transición. Los riesgos físicos son los que tocan realmente el patrimonio. Una inundación que se lleva por delante un almacén que tiene hipotecado vuestro banco, por ejemplo. Un granizo que destroza una flota de vehículos que están asegurados por nuestra compañía. Una ola de calor que quema los servidores de una gestora de fondos, pues son daños tangibles y son daños directos que afectan directamente al patrimonio, o bien a nuestro patrimonio, o bien al patrimonio de, bueno, de aseguradores de nuestra propia cartera. Y después tener en cuenta también los riesgos de transición. Son un poquito más traicioneros porque, bueno, no se ven, pero duelen en la cuenta de resultados. Y bueno, son los cambios normativos, por ejemplo, los cambios tecnológicos o de mercado que penalizan a los que no se adaptan. Por ejemplo, una nueva ley que prohíbe vender coches diésel en 2035. Si nuestra entidad financia un concesionario con 200 coches diésel en stock, ese concesionario puede quebrar y bueno, eso es un riesgo que está en transición, porque realmente es un riesgo que no se ha valorado a priori, no se ha tenido una proyección de la nueva normativa que puede existir o que ya existe, pero no se ha tenido en cuenta, y al final conlleva un riesgo para esos seguros que nosotros sí hemos asegurado esos vehículos, por ejemplo, y claro, no hemos tenido en cuenta el factor normativo. Y bueno, por ejemplo, bueno, porque el Banco de España ya ha dicho que estos riesgos no son nuevos, sino que amplifican los que ya sí realmente conocemos. Riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional y riesgo de suscripción. El clima no inventa problemas, sino que al final lo multiplica. Vamos a plantear una pregunta retórica, es de si alguna de las pequeñas y medianas empresas están viendo o van a ver esta webinar, pues han tenido que explicar a un cliente por qué su prima de seguro de hogar
o que, por ejemplo, se encuentran en una zona costera, pues ha subido un 20% en 2 años y realmente, pues nada, al final hay que explicarle que eso es un riesgo físico que se ha materializado en la prima. Entonces, al final, no sé si alguno al final ha tenido ese problema, se ha encontrado con un cliente que, bueno, que le cuestiona que por qué en 2 años su prima de riesgo ha subido. Al final, claro, nosotros, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que tramitamos un producto de aseguramiento en este caso, hay otras empresas más grandes, como por ejemplo que son las grandes empresas que diseñan estos productos, a las que nosotros se lo tramitamos y le prestamos el servicio de tramitación. Pues al final ellos sí contemplan este tipo de riesgos, pero claro, nosotros en el aspecto comercial, en la tramitación y en el trato diario o constante con este cliente, pues somos los elementos de enlace entre las empresas más grandes que diseñan el producto y nosotros que tramitamos y aseguramos. Entonces, bueno, era por si alguno de vosotros ya habíais sufrido un poquito el tener que explicar este tipo de dudas que nos plantean nuestros clientes. Entonces, un poquito ya habiendo visto un poquito la diferencia entre riesgo físico y riesgo de transición, pues vamos a pasar a, por ejemplo, a un caso, bueno, un ejemplo que, bueno, que todos conocemos, por ejemplo, cuando se produce una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, como por ejemplo una dana, que ya es algo que tenemos muy presente en nuestros días, al menos en los telediarios. Fijaros bien en la Comunidad Valenciana. Imaginaros que se produce un caso en septiembre, que llueven 300 litros en poquísimas horas. Y imaginemos que son 300 litros en 5 horas en un polígono, y el polígono industrial, pues un polígono industrial se inunda. Imaginad que somos una correduría de seguros de un tamaño medio con unos 10 empleados o yo qué sé, o menos, o de unos menos de 15 empleados y que, bueno, que tenemos aseguradas varias naves industriales en ese polígono que, bueno, que ha sufrido el infortunio de sufrir un poco los efectos de esta dana. En la fase uno, ¿qué pasa el lunes siguiente después de todo este desastre de la Dana? Pues colapso operativo. En nuestro call center pues nos entran 300 llamadas en 2 horas y claro, gente llorando, gente nerviosa, preguntando si el consorcio de compensación de seguros pues cubre un poco todo lo que ha pasado, hasta qué nivel cubre o si lo cubre nuestra póliza que le hemos tramitado, la póliza privada. Y al final, pues mucha gente no sabe que las inundaciones extraordinarias pues las cubre el consorcio, no la aseguradora privada. Y claro, nuestro personal tiene que explicarlo y si lo explica mal, si, bueno, tenemos que explicarlo bien. Tenemos que, claro, la gente está en un estado de vulnerabilidad máximo y entonces pues hay que explicarlo bien, hay que tener, bueno, intentar canalizar esa reclamación y quizás, pues, si no lo hacemos bien, a lo mejor, pues, nos podemos enfrentar a eso, a una reclamación por parte del cliente o quizás a una sanción por mala praxis de la prestación de nuestros servicios o por haber informado y asesorado mal a esas empresas con las que también tenemos un contrato privado con ellos. En la fase 2, saturación de tramitación. Al final, cada siniestro pues requiere abrir expedientes, recopilar fotos, como bien ponemos aquí, parte de daño, presupuestos de reparación. Al final, pues nuestro equipo administrativo es una pequeña y mediana empresa y colapsa. Sí, apa- Normalmente, aparte del trabajo de nuestra propia operativa diaria, tener que hacer frente a este tipo de acontecimientos y de fenómenos, pues nos podemos ver colapsados. Nuestra propia estructura de pequeña y mediana empresa colapsa. Se empiezan a registrar errores, vamos con una carga de trabajo por encima de lo habitual, que ya de por sí es alta, y empezamos a cometer errores en los registros, en los expedientes. Un expediente se asigna al cliente equivocado, una fecha se pone mal, una cobertura no se verifica, y si de por sí un poquito las respuestas son lentas
Pues imaginaros si también hay errores administrativos que afectan a fechas, que afectan a, a los propios registros, pues al final podemos, hombre, podemos cagarla bastante. Fase número 3, al final, si vamos arrastrando un poquito todos esos problemas, acabamos con un riesgo reputacional. Si tardamos más de lo que es normal en responder porque no teníamos un plan de contingencia, los clientes pues se van a la competencia, podemos tener un riesgo de fuga de clientes, de perder nuestra cartera de clientes y de activos. Y si además hemos perdido un certificado de una nueva nave porque nuestro archivo digital no está ordenado, pues la reclamación se convierte en una denuncia por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el DGSFP. Entonces, pues, ¿cuál es la clave aquí? Pues la identificación un poco temprana, intentar adelantarnos y un poco gestionar todo este tipo de cosas. Si nuestra correduría hubiera sabido que, bueno, que ese polígono tiene un riesgo alto de inundación, mediante un poco también el tener en cuenta los mapas de zonas vulnerables y zonas inundables, si lo hubiésemos consultado antes de suscribir la póliza, pues habíamos intentado integrar ese riesgo y podríamos haber ajustado las primas, siguiendo drenajes o incluso rechazando el riesgo, en el caso en el que el riesgo sea negativo, si no hay riesgo de inundaciones, por ejemplo. Pero claro, al final no lo hicimos y ahora pues estamos gestionando, pues no gestionamos realmente nuestra operativa diaria, sino que estamos gestionando una crisis. Incluso, bueno, una crisis para estas personas que han sufrido y que este fenómeno tanto también una crisis nuestra interna porque somos vulnerables y podemos cometer errores y podemos ser víctimas de sanciones y de que nuestros clientes se vayan. Y al final, pues, la reflexión es, por ejemplo, qué datos tenemos que registrar para evitar un poquito este escenario en el futuro. Eh, bueno, que los datos que os diga el Sistema Nacional de Zonas Inundables, la antigüedad del edificio, si tiene sótano, etcétera, pues al final estos datos son evidencias ambientales y deben estar en nuestro CRM, vinculados a cada póliza. Y bueno, si no, pues al final no sabremos qué riesgos tenemos concentrados. Pues al final la lectura viene un poquito por ahí. El riesgo de transición y, bueno, un poquito, y un establecimiento financiero de crédito, EFC, que financia, por ejemplo, camiones. Otro caso. Ahora, bueno, vamos a cambiar de sector, vamos a un establecimiento financiero de crédito, por ejemplo, que financia flotas de vehículos, de camiones para pequeñas y medianas empresas de transporte. Y, por ejemplo, uno de sus clientes, Transportes Rápidos, SL, Transportes Rápidos del Sur, tiene 20 camiones diésel Euro 5, financiación a 5 años. De repente, el ayuntamiento, bueno, no sé, de Madrid, por ejemplo, o de Barcelona, pues anuncia que para 2026, pues solamente podrán circular por la M30 los vehículos que dispongan de una etiqueta eco o cero. Y los Euro 5, pues solamente tienen etiqueta C, por lo que no pueden entrar dentro del cinturón de la M30. Pues al final, ¿qué es lo que pasa? Que Transportes Rápidos del Sur pierde pues un 40% de sus rutas, porque el 40% de sus rutas están dentro de ese cinturón, y pues su facturación se hunde, deja de tener operativa en ciertos espacios físicos de la capital, deja de pagar cuotas del préstamo y, claro, al final pues el establecimiento financiero de crédito pues deja de, bueno, de como el, dejan de pagar cuotas, se encuentran con un activo en mora y unos camiones que, claro, que ya valen muy poco en el mercado de segunda mano y que nadie quiere para trabajar en grandes ciudades porque algunas empresas sí han contemplado o un poquito la tendencia de estas normativas o que, claro, y claro, nosotros no. Y entonces eso al final es un riesgo de transición puro y duro
No ha llovido, no ha habido una inundación, sino simplemente que ha cambiado, han entrado en vigor una normativa nueva. ¿Cómo se detecta esto antes de conceder el préstamo, por ejemplo? Pues preguntando qué tipo de vehículos financia, cuál es la etiqueta ambiental de la que dispone, cuántos años le quedan de vida útil, según... Y claro, tener en cuenta también un poquito las tendencias de las ciudades de, bueno, futuras zonas de bajas emisiones. Un poquito por dónde va la tendencia, tanto por obligaciones europeas como por ayuntamientos que ya están implantando las zonas de bajas emisiones y un poquito cuál es el plan de ordenación de movilidad y todo eso, viendo un poquito todo ese escenario. Si el cliente tiene un plan de renovación de la flota, si lo tiene establecido, si lo tiene contemplado, si lo tiene planificado, un poquito cuál es el músculo financiero para llevarlo a cabo. Entonces, al final, un poquito contemplar toda esa serie de variables para que claro, para que al final minimizar un poquito todos estos riesgos que hemos comentado. Esto, bueno, no es futurismo ni es adivinación, sino que realmente ya está pasando. Realmente ya muchas ciudades están aplicando las zonas de bajas emisiones eh, y muchas entidades financieras están empezando a pedir la etiqueta de la Dirección General de Tráfico como parte de la documentación previa para financiar los vehículos. Porque claro, si no, el activo se puede convertir en un activo varado, que se le llama un stranded asset. Y entonces, pues, al final, que se convierta en un activo varado, pues, una forma al final de decir que algo que vale mucho menos de lo que realmente estamos prestando. Antes de entrar en el bloque 2 vamos a, bueno, a dejar una pregunta en el aire también. Vamos a, bueno, intentar pensar en nuestra entidad o en un cliente que hayamos atendido esta semana, por ejemplo, bueno, en el último mes. La pregunta en el aire, ¿por qué podríamos identificar un riesgo climático físico de transición de esos expedientes? Echando un poquito la vista atrás, ¿podríamos detectar algún riesgo físico de transición de esos expedientes que ya hemos tramitado en este último mes con algunos de nuestros clientes? Que esté latente en esa propia operación que hemos tramitado. No sé, puede ser una hipoteca en una zona costera, una financiación de, no sé, de unos tractores agrícolas en un pueblo, yo qué sé, un seguro de hogar en un barrio con riesgos de posibles deslizamientos, posibles zonas inundadas, no sé, darle una vueltecita y pensar un poquito en esos escenarios, un poquito más en el contexto en el que esos asegurados están, un poquito, tener un poquito de perspectiva, echar un poco la cabeza atrás y ver un poquito de perspectiva, a ver si podéis identificar ese riesgo físico o ese riesgo de transición que hemos estado comentando y realmente porque a lo mejor ya ese riesgo ya esté, mira, parece ser que una empresa está intentando entrar. Hola, buenas tardes, Cristina. Hola, Cristina, tienes el micrófono silenciado. No sé si quieres decir algo. Vale, bueno, pues vamos a seguir con Miguel esta. Ángel, muy buenas. Perdona, Hola, buenas soy tardes, Agustín. Es que Agustín. ¿Qué tal? aparece ahí lo de Cristina. Sí, es Es que verdad. me la Es verdad que portátil. siempre te aparece Cristina como nombre. Me he enganchado un poquito tarde. Sí, Estoy todavía bien. Vale, venga, sí, perfecto. bueno, ya voy por el bloque 2. Realmente no te preocupes porque o la vamos a hacer llegar No, también no en te grabación, preocupes. es Bien, decir, perfecto. Nada, luego lo veo en casa. vale, estábamos comentando un poquito un caso práctico. Mira, voy a recapitular un poquito de lo último que hemos Ujú. estado viendo. Un poquito, bueno, un ejemplo de, bueno, si sabíamos identificar un poquito el riesgo de transición, un riesgo físico o de transición en una empresa, por ejemplo, que financia camiones.
el establecimiento financiero de crédito, que está financiando una flota de vehículos, de camiones, para una pequeña y mediana empresa de transporte, y que, bueno, uno de sus clientes, pues, tiene una flota de vehículos, yo qué sé, de 15 o 20 camiones, diésel, financiación a 5 años, y de repente el Ayuntamiento de Madrid, pues, les anuncia que por debajo del cinturón de la M30 no puede, se ha convertido en una zona de bajas emisiones y no pueden circular. Al final, esta empresa pues ha perdido un poquito, a lo mejor el 40% de su ruta. Y entonces, pues su facturación se hunde, deja de pagar las cuotas, se encuentra con un activo realmente ya de mora y que muchos camiones, pues que valen mucho menos de lo que realmente en un mercado de segunda mano. En fin, que eso al final es un riesgo de transición. No ha llovido, no ha sido una inundación, sino simplemente ha entrado en vigor una normativa que realmente pues afecta a esta empresa. Claro, al final, pues muchas entidades financieras están empezando a pedir, pues antes de hacer un aseguramiento, etiquetas de la DGT como parte de la documentación, bueno, preceptiva para la financiación de vehículos, porque si no, al final el activo se puede convertir en un activo varado que comentábamos, que forma, bueno, que no vale nada, que vale menos de lo que realmente se presta. Entonces al final iba por ahí un poquito el caso práctico. Y estábamos lanzando una pregunta al aire, una pregunta de que, bueno, si, no sé si para las empresas, para las pequeñas y medianas empresas, corredurías de seguros o entidades de financiación, si, por ejemplo, que pensaseis un poco en estos expedientes que habéis estado tramitando en el último mes, por ejemplo, y que si podríamos identificar algún riesgo climático, ya sea físico o de transición que esté latente en esas operaciones que hemos tramitado. Ya puede ser, por ejemplo, una hipoteca en una zona costera o una financiación, habíamos dicho, de un tractor agrícola, de un agricultor o un seguro de un hogar, de una persona que que viva en un barrio con riesgo de inundación o de deslizamiento. No sé si tú has tenido algún tipo de estos expedientes anteriormente en este último mes. Entonces, bueno, era un poquito pensar eso, si podemos identificar ese riesgo físico de transición. Entonces, bueno, un ejemplo real puede ser una caja, no sé, rural en Aragón que ha conseguido un préstamo a una bodega. La bodega utilizaba métodos de riego por inundación. La sequía de 2024 limitó esas concesiones de agua para que esa bodega pudiese hacer este tipo de riego. La bodega no pudo producir toda la uva. La morosidad apareció en el en el escenario y, claro, el riesgo físico, sequía. ¿Por qué se convirtió en un riesgo de crédito? Porque, claro, podrían haberlo previsto, pues seguramente sí, pidiendo planes de eficiencia hídrica antes de financiar la modernización del riesgo. Entonces, al final, pues es un poquito intentar identificar los riesgos a la hora de que aseguremos algo. En el bloque número 2 ya empezamos con el bloque número 2 el ciclo del reporting ESG. Los datos desordenados a un informe que no manchen nuestra imagen, ni nuestra reputación, ni nuestro posicionamiento frente a otras empresas competidoras. Entonces, bueno, ¿qué es el reporting ESG y por qué nos importa a una pequeña y mediana empresa? Pues, a ver, cuando decimos reporting ESG, muchas piensan en grandes bancos que publican informes de 200 páginas. Pero en una pequeña y mediana empresa, el reporting ESG pues es mucho más sencillo. Es un poquito responder a lo que, bueno, vienen pidiendo a lo mejor nuestros clientes, nuestros supervisores o nuestras entidades colaboradoras con las que colaboramos. Estas grandes empresas que diseñan el producto que nosotros tramitamos. Por ejemplo, un cliente corporativo nos pide que le facilitemos nuestra huella de carbono para renovar la póliza de seguro. Si al final no se la damos, pues se va a lo mejor con otra correduría. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en una inspección nos pide que justifiquemos por qué hemos clasificado un fondo de inversión, no sé, como artículo 8 del SFDR. Si no tenemos esos datos, pues es posible que se pueda producir una multa. Vuestra propiedad
vuestra propia entidad, al solicitar financiación a un banco mayorista, sí os exige demostrar qué porcentaje de vuestros activos son verdes. Si no podéis demostrarlo, el coste del crédito pues, puede subir. El reporting ESG en una pequeña y mediana empresa al final se reduce a saber qué datos ambientales tenemos que recoger, dónde están y bueno, y poder contarlos de forma ordenada cuando nos lo pidan. Uno de los problemas habituales es que toda esa información está muy dispersa y un administrativo pues tiene un Excel con consumos de luz, otro tiene las facturas en un cajón, el área de riesgo tiene un PDF con las emisiones de un cliente y nadie sabe un poco cómo vincular todo eso, cómo ordenarlo y cómo tenerlo a disposición de manera ordenada para reportarlo en el caso en el que nos lo exijan. En el caso en el que se produzca una auditoría, pues se pasan 3 días buscando papeles, intentando ordenar la documentación y claro, eso al final no es sostenible. Entonces, pues el ciclo completo, vamos a intentar explicar un poquito el ciclo completo del dato ESG. Vamos a intentar dibujar un poquito el ciclo con un ejemplo muy sencillo. Eh, Mediante una situación, una pequeña y mediana empresa financiera tiene concedido un préstamo verde para la rehabilitación energética de un local comercial. El cliente, un pequeño comercio de alimentación, ha instalado placas solares y ha cambiado las ventanas por unas de triple acristalamiento. Pues el paso número uno. El asesor financiero le pide al cliente el certificado de eficiencia energética nuevo, las facturas y las facturas de la instalación. El cliente se las envía por correo o por WhatsApp o por el medio que ellos mantengan para este tipo de pase de documentación. El administrativo las descarga y las guarda en una carpeta compartida. El paso número dos, pues la identificación. El, el administrativo, pues abre el certificado y localiza los datos que son clave. La clasificación energética, que ha pasado de una clasificación E a una B, con una mejor eficiencia y desempeño. Y bueno, ahí aparece pues un consumo anual de kilovatios hora. Emisiones de CO2, la fecha de emisión y la fecha de caducidad, que normalmente suele ser en 10 años. También mira la dirección del local y que coincida un poco con la escritura y con los datos que tienen registrados del expediente. El paso número 3, el registro. El administrativo accede al propio sistema que tenga, el CRM o el ERP, el que tenga de la entidad, localiza el expediente del préstamo y en el apartado de datos ESG, pues ya introduce un poquito esos datos que nos van a ayudar un poquito a intentar minimizar todo este tipo de riesgos que hemos comentado anteriormente en los casos prácticos. Clasificación energética B, consumo 12.500 kilovatios hora al año, emisiones 2,1 toneladas de CO2 al año, no sé, inventándolo un poco. Fecha de vigencia del certificado de 2026 a 2036, como hemos dicho más o menos que son aproximadamente 10 años. Y bueno, y además pues vincula pues el PDF del certificado al identificador único del préstamo e intenta un poco enlazar todos esos elementos SG que a nivel documental pues lo tengamos mucho más a mano accesible y que sean trazables. El paso número 4, la validación y el reporting. Unos meses después, pues la entidad, imaginaros que la entidad tiene que reportar a su banco mayorista el porcentaje de su cartera que es verde. El sistema genera un informe automático donde aparece ya este préstamo como verde porque cumple con una serie de criterios internos, como por ejemplo que la clasificación sea B o superior. Y claro, si no se hubiera registrado este dato, pues ese préstamo habría aparecido como, bueno, estaría en el limbo, en los oubliettes, y claro, perdiendo a lo mejor una bonificación de 10 puntos básicos en el coste de financiación. Entonces, claro, al final ya sabemos que la normativa de sostenibilidad está entrando y que al final todo esto cuenta de manera positiva. Y 5, la trazabilidad para una auditoría. Imaginaos que al final, un año después, una auditora externa pues revisa ese préstamo y pide esa evidencia original. Y bueno, el administrativo en 2 minutos accede al expediente, localiza el PDF vinculado y lo enseña.
La auditora pues lo coteja con el dato registrado y todo correcto y sin problema. Entonces, claro, no tenemos esa información s- disgregada por todos los expedientes, sin concentrar, sin enlazar y entonces pues al final queda fuera de los circuitos de carteras verdes. Entonces al final la auditoría puede al final suponer una apertura de no conformidades y al final todo se convierte en un despropósito absoluto. Un caso práctico, bueno, vamos a el error de unidades que convirtió a lo mejor un préstamo verde en una ficción. Pongamos un caso práctico real, por ejemplo, a una entidad cambiando nombre. A ver, una aseguradora estaba calculando la huella de carbono corporativa. Tenía dentro, tenía un dato de consumo eléctrico de una oficina de 500.000 kilovatios hora al año. Pero alguien en el volcado de esos datos, pues a lo mejor imagínate que cambió de unidad y en vez de poner 500.000 kilovatios hora al año, pues puso 500.000 megavatios. Es decir, que multiplicó por 1000 el dato real. Y al final, cuando la consultora ambiental revisó el informe, pues sorprendido, se sorprendió. Vuestra oficina consume como una ciudad de 50.000 habitantes. Entonces, pues algo falla. Se dieron cuenta del error, el dato estaba mal registrado y bueno, las consecuencias que tuvo, pues tuvieron que rehacer un poco todo el informe de sostenibilidad con ese coste, con ese tiempo que se dedica a intentar apagar ese fuego, de revisión del informe, de volver a redactarlo, de incluir los datos, de hacer otra vez la revisión. La directora de comunicación ya había presentado cifras erróneas al comité de dirección, quedando en evidencia. Eh, Se pierden oportunidades de obtener un sello de reducción de emisiones porque, claro, el dato incorrecto pues ya no coincide con las facturas reales, entonces ahí se produce una serie de despropósitos que al final pues nos pueden jugar muy malas pasadas. La moraleja al final es que cuando se registren los datos ambientales, se revisen siempre las unidades, que bueno, que no es lo mismo un kilovatio hora que un megavatio hora, y que pues, bueno, tampoco son iguales las toneladas que los kilogramos, en fin, que tengamos un poquito cuidado en ese sentido y que el dato pues debe coincidir con el soporte documental. Y claro, porque si no, al final estamos creando un problema que lo podemos arrastrar y nos puede suponer pues perder un poquito el posicionamiento preferente que podamos tener ante competidores como, como empresas como la nuestra o incluso perder credibilidad y ser menos eficiente operativamente. Vamos a intentar hablar un poquito de herramientas sencillas para no perder un poco esa trazabilidad. No necesitamos a lo mejor implantar un software carísimo ni CRM ni nada muy sofisticado. Realmente al final, mediante herramientas sencillas, ya sabemos que somos pequeñas y medianas empresas eh, y los recursos están bastante limitados, pues puede suponer que con herramientas sencillas podamos tener un buen grado de, bueno, de desempeño para no perder esa trazabilidad. Entonces, bueno, con lo que hay muchas herramientas que son gratuitas y que tenemos a mano, como por ejemplo las carpetas compartidas que estén bien estructuradas, que tengamos una buena cuadratura de carpetas, que mantengamos un estándar bien definido. Por ejemplo, bueno, una carpeta maestra ESG dentro de 2026 y dentro pues los préstamos verdes, dentro el ID del cliente, dentro los certificados y bueno, la nomenclatura de archivos que vosotros planteéis más o menos que pueda ser clara y que nos lleven, que más o menos mantengáis siempre la misma para todos los clientes. Al final siempre nos podemos buscar una manera de hacerlo rápido, sencillo y barato. Después también herramientas sencillas, bueno, listas de verificación, checklist en Excel, un poquito qué es lo que vamos adquiriendo de cada cliente, de cada expediente, un poquito vamos haciendo checklist para que más o menos no nos falte ningún tipo de documentación. Al final, una hoja con dos documentos que deben tener pues cada tipo de operación. Por ejemplo, para una hipoteca verde, pues no sé, facturas de mejoras, declaración responsable del cliente,
Una columna si se ha recibido o no, otra con la fecha de caducidad, otra si ha sido validado, si ha sido chequeado. Al final un poquito para llevar el control de eso, de esa documentación que nos va llegando y vamos registrando y vamos introduciendo en nuestro propio sistema de registro. Alertas de caducidad, sí podemos tener un calendario para este tipo de alertas, podemos crearlo fácilmente. O si nuestro propio CRM nos deja, pues programar alerta cada 3 meses antes de que caduque a lo mejor un certificado para pedir la renovación al cliente, al propio cliente. Y llevar así un poquito el control. Y si no, pues lo podemos hacer mediante un Excel tranquilamente. Al final, mediante un código de colores, de columnas y poniendo fechas límite y eso, al final podemos organizarnos bien y podemos llevar un poquito ese control de, bueno, de esas alertas de caducidad. Y bueno, también al final, pues vincularlo con el ID del activo. Al final, pues claro, no basta con guardar esos archivos, con guardar el PDF en la carpeta del cliente, sino que también asociarlo al número de contrato, de póliza o de activo concreto, porque al final, bueno, porque un cliente puede tener varios inmuebles y cada uno pues tiene un certificado diferente, entonces mantener un poquito todo ese control documental de manera exhaustiva para que cada expediente y cada activo pues tengan su correspondiente documentación y que esa trazabilidad pues goce de la máxima salud posible. Otra pregunta que se puede dejar lanzada al aire para estas pequeñas y medianas empresas que, bueno, que veráis, que veráis, que podáis ver en su momento esta webinar, bueno, cuando, por ejemplo, nosotros hemos tenido que pedir un certificado 2 veces porque no sabíais si ya lo teníamos, pues al final eso es pérdida de tiempo y mala imagen quizás para el cliente. Porque claro, le pedimos otra vez lo mismo que ya le habíamos pedido y el cliente ya también nos lo ha enviado. Claro, el tiempo del cliente también es importante. También son pequeñas y medianas empresas que también tienen su tiempo muy limitado, su operativa también está muy llena de tareas. Y claro, al final nosotros pues nuestra imagen pues puede verse un poquito damnificada. Al final, si tenemos un buen registro, pues eso no pasa, porque tenemos ese checklist, esa lista de verificación y sabemos que se lo hemos pedido al cliente, que nos lo ha enviado, que lo hemos recibido y al final pues mantenemos un poquito todo ese orden y toda esa trazabilidad. Entramos en el bloque número 3. Bueno, un poco sobre los procedimientos internos para no perder un poquito el norte operativo, la importancia del seguimiento y el control de los plazos. Vamos a ver, por ejemplo, no sé, el ejemplo de la Dana que pusimos al principio, no sé, en la Comunidad Valenciana, que los pobres pues sufren con bastante frecuencia este fenómeno meteorológico. Y bueno, vamos a intentar, bueno, una de las razones por la que se colapsan las corredurías es que no tienen un plan de seguimiento de los expedientes. Al final no saben qué siniestros están abiertos, cuáles llevan más de 15 días sin respuesta, cuáles están pendientes de un peritaje, etcétera. Entonces, al final, claro, no hemos planificado este tipo de escenarios, no hemos creado un procedimiento a seguir cuando se produce un fenómeno de este tipo. Y al final, pues, como comentamos al principio de la sesión, pues nuestro propio sistema operativo se puede ver saturado y colapsado. Y el pequeño número de trabajadores con los que contamos, pues al final perdemos eficiencia, los clientes se van a la competencia y perdemos eficiencia en nuestra propia operativa. En el contexto de ESG, pues el seguimiento es igual de importante. Por ejemplo, si un cliente tiene un préstamo verde con algún tipo de bonificación, el préstamo exige que el cliente mantenga la calificación energética tipo B del inmueble. Por ejemplo, si el certificado caduca y el cliente no lo renueva, la entidad pues, debería seguramente dejar de aplicar esa bonificación. Pero claro, si nadie hace ese seguimiento, pues la bonificación se mantiene indebidamente y esto es un riesgo financiero y también reputacional, incluso laboral, en el caso en el que el error sea atribuible, por ejemplo, a uno de los trabajadores que lleva a cabo este seguimiento. La solución también sencilla y barata para una pequeña y mediana empresa
un calendario de hitos, al menos una vez, a lo mejor cada 6 meses. Alguien debe revisar los expedientes, bueno, los expedientes que tienen certificados con fecha de caducidad próxima a caducar, que se lleve ese control y que, bueno, no vale simplemente con decir que es que no tengo tiempo, sino que es que al final, si no lo hacemos, esos errores se multiplican y nos pueden llevar por delante literalmente. Entonces, al final, pues, el control es importante. En cuanto a la comunicación de incidencias, canales y formas, bueno, cuando se detecta una incidencia, por ejemplo, que, que un certificado está caducado o que los datos no coinciden, pues hombre, que al final no nos lo callemos, que lo comuniquemos por los canales que hayamos establecido en nuestra propia operativa interna para hacerlo. Intentar, pues nada, lo hacemos de manera objetiva, sin valoraciones personales y punto. Simplemente lo que se trata es de que el error no se multiplique ni se magnifique. Ejemplo de mala comunicación, pues el cliente este es un desastre, nos ha traído un certificado caducado otra vez. No sé cómo puede ser tan torpe. Intentar un poco evitar todo ese tipo de situaciones. Y bueno, que el expediente tal, el certificado de eficiencia energética del inmueble situado en la calle tal, con fecha de emisión tal, está caducado según la normativa vigente, validez de 10 años, pues requiere solicitar la renovación para mantener un poco la clasificación del préstamo verde. Y entonces mantener un poco en orden cronológico un poco todo ese asunto de los certificados, para que el cliente pueda seguir gozando de esas bonificaciones y que nosotros no seamos un elemento un elemento enemigo de esa bonificación de ese cliente, por ejemplo. Los canales habituales en pequeñas y medianas empresas suelen ser correo corporativo con copia realmente al responsable. Sistemas de tickets internos, una reunión semanal de seguimiento de todos los expedientes, de todos esos, de todo ese calendario de certificados próximos a caducar. Pero al final lo que siempre es que haya registro y que esté controlado y que lo llevemos y que llevemos a cabo una revisión y un seguimiento. Si se comunica la incidencia de palabra en el pasillo, pues claro, al final palabra se la lleva el viento y al final no vale de nada. Al final, si también podemos mantener una trazabilidad en esas comunicaciones, pues podría ser interesante porque en el caso en el que se cometa un error, sabemos mediante esa trazabilidad en las comunicaciones si, por ejemplo, el error ha sido atribuible a la comunicación y podamos crear un nuevo procedimiento para minimizar en el futuro ese riesgo, o yo qué sé, o que con la fuente del error haya sido otra y también, al igual, crear otro procedimiento para que no se vuelva a repetir o para minimizar el impacto. En fin, que los canales habituales, cada pequeña y mediana empresa tiene el suyo y, bueno, hacerlo lo máximo eficiente posible para que podamos minimizar todo este tipo de errores y de escenarios de riesgo. Vamos a ir a otro caso, por ejemplo, el seguro, un seguro de responsabilidad civil ambiental y el informe de huella incompleto. Vamos a imaginar que somos una entidad aseguradora que ofrece una bonificación en la prima a las empresas que presentan un informe de huella de carbono verificada y con un compromiso de reducción. Cuando normalmente hay un cálculo de la huella de carbono de una organización, esa huella de carbono normalmente se registra en la página web del ministerio y asociado a ese cálculo de la huella de carbono normalmente se presenta un plan de reducción de emisiones. Es decir, ya una vez que sabemos cuántas toneladas de CO2 equivalentes nosotros ponemos, bueno, derivan de nuestra propia actividad, pues asociado a ese cálculo, pues planteamos una serie de objetivos para reducir a lo mejor, yo que sé, un 10% de esas emisiones. Y planteamos mediante una serie, mediante uno o dos objetivos, y cada objetivo mediante unas acciones concretas, un poquito para intentar minimizar al, al 10% de esas emisiones. Aquí vamos a imaginar que en el caso de la huella que también sea verificada. Verificada es que venga una auditora externa y verifique que esa huella de carbono está bien calculada,
que se ha seguido, que, bueno, que ha sido calculada mediante o los estándares de GHG Protocol o mediante la ISO 14064, da igual, que haya sido calculada bajo algunos de los estándares que, en la que se ha hecho el cálculo y que la entidad verificadora tercera pues verifica que ha sido así y que la da por válida. Y obtenemos nuestro certificado de huella verificada. Eh, entonces vamos a poner un poquito en esa situación. Y con compromiso de reducción. Un cliente, una mediana empresa química, presenta un informe de huella de carbono, lo revisamos rápidamente y vemos que incluye una cifra de 1.200 toneladas de CO2 equivalentes. Le aplicamos la bonificación, vale. Pero 3 meses después, en una revisión interna, alguien se da cuenta de que el informe solamente contempla el alcance uno y 2, es decir, las emisiones directas y las emisiones que provienen de la electricidad, del consumo eléctrico de esa organización, pero no el alcance 3. Es decir, el alcance de 3 que provienen de todas esas emisiones derivadas de la cadena de valor, de los proveedores, de los residuos. Y resulta que esa empresa química genera la mayor parte de sus emisiones a través de sus proveedores de materias primas y que, claro, no están incluidos en ese cálculo y en esa verificación. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, hemos aplicado una bonificación basada en una información incompleta. El cliente puede estar incurriendo en greenwashing sin saberlo. Y claro, nosotros también y además somos responsables. Y si, bueno, si un regulador lo detecta, pues puede haber una posible sanción. La lección que podemos aprender un poco es que cuando revisemos un informe técnico, que no nos quedemos con la cifra bonita, que preguntemos que, bueno, que esta huella de carbono qué alcance incluye, cuál es el perímetro, qué sedes están contempladas dentro de ese cálculo, si están todas las sedes o todas las instalaciones que mediante esa entidad opera, si está verificado por un tercero, si no, corresponde al último ejercicio completo, si falta información, pues al final pedir información, preguntar y aclarar, intentar minimizar ese riesgo de esa posible sanción de que, bueno, que al final no la podemos quitar de en medio. Vamos a pasar a ver un poquito cómo actuar ante incidencias recurrentes. Por ejemplo, una pequeña y mediana empresa de servicios financieros, pues al final siempre tenían el mismo problema. Sus clientes de préstamos verdes le enviaban certificados de eficiencia energética de otros inmuebles. Por ejemplo, el de su casa en lugar del local comercial donde ejercían su operativa. ¿Qué hicieron? Pues crearon una lista de verificación interna con los campos obligatorios de dirección exacta, referencia catastral, calificación, fecha de emisión, para llevar un control un poquito más exhaustivo y intentar verificar toda esa información que el cliente nos manda e intentar verificarla y, bueno, formaron al equipo comercial para que, bueno, al solicitar la documentación, explicarán claramente, necesito el certificado del inmueble que vamos a financiar, no de otro que tengas. La dirección debe coincidir con la escritura y, en fin, que el comercial propio ya le exija al cliente y le ponga un poquito, le marque el camino de cuál es la documentación exacta que se necesita para la prestación del servicio, para la tramitación del servicio. Y bueno, también al final llegaron a, bueno, implementar un control de calidad de los documentos recibidos, pues bueno, antes de registrarlos. Realmente ya hemos recibido la documentación, antes de registrarlos vamos a asegurarnos y vamos a verificar que más o menos todo es correcto y no vamos a meterlo todo en una carpeta sin revisarlo y sin verificarlo, que la dirección coincida. Si la dirección no coincide, pues se lo volvemos a enviar al cliente para que nos lo devuelva bien, en fin, para que nos aseguremos de que la información al final que se registra sea la que, la que realmente debe estar registrada. Y al final, pues, midieron el resultado al cabo de 6 meses y las incidencias, pues, incluso pueden bajar hasta un 60 o un 70%. Esto al final supone mejora continua. No es complicado, pero claro, requiere disciplina, continuidad, seguimiento y, claro, introducir otras tareas más en nuestra propia operativa que ya de por sí, siendo pequeñas y medianas empresas, ya están también muy cargadas. Entonces, claro. Y al final, bueno, vamos a pasar a un...
Al bloque 4 caso práctico, integrado, y un poquito de los tres bloques que eran principales. En este bloque vamos a concentrar un poquito en un bloque práctico integrado. Al final, mediante los 5 cursos de formación que vimos en la webinar 1 y en la webinar 2, pues al final podemos llegar a tener un poquito el control de toda esta gestión de la sostenibilidad y bueno, de toda la sostenibilidad, toda la parte ESG en el sector de la finanza y seguro siendo pequeña y mediana empresa. Vamos a plantear bueno, vamos a poner un poquito un escenario. Imaginamos que trabajamos con una correduría de seguros, de Seguros del Norte, no sé, de un tamaño medio. En Santander, por ejemplo, son las 9 de la mañana y tenemos 3 expedientes sobre la mesa. Nuestra tarea es revisarlos y priorizar. Expediente número A. El cliente tiene una panadería, el horno ecológico se llama. Producto, seguro de responsabilidad civil ambiental. Documentación aportada, un certificado ISO 14001 bueno, de una empresa llamada Panadería del Sur SL. El nombre ya no coincide. El alcance dice sede central en Sevilla. La panadería está en Santander. Entonces, ahí hay ya una serie de incongruencias. Fecha del certificado, el 1 del 3 del 21, caducidad, el 1 del 3 del 24. Puf, hace ya más de 2 años que caducó. Además, una declaración jurada, nuestra empresa es 100% sostenible porque usamos energía solar. Expediente B, cliente pequeña y mediana empresa de transporte, mensajeros rápidos, producto, financiación para 10 furgonetas eléctricas, leasing verde. Perdón. El leasing verde, documentación aportada, fichas técnicas de cada furgoneta con emisiones de 0 gramos de CO2, etiqueta ambiental cero de la Dirección General de Tráfico, matrículas y bastidores correctos, factura de compra a un concesionario oficial. Todo parece más o menos correcto, pero el comercial ha anotado a mano, el cliente no tiene plaza de garaje con cargador, va a cargar en la calle. Expediente número C. Cliente. Comunidad de propietarios de un edificio. Producto hipoteca verde para rehabilitación energética. Cambio de ventana, aislamiento, caldera de biomasa. La documentación aportada. Certificados de eficiencia energética del proyecto. Precertificación con calificación A. Presupuestos de la obra. Acuerdo con la comunidad para realizar las obras. Fecha del certificado del proyecto el día del 1 del 26. El administrativo anterior ha dejado una nota pendiente de certificado final al terminar las obras. Pues al final tenemos esos 3 expedientes, llegamos a nuestra oficina y bueno, análisis de priorización. El expediente A claramente no es válido. La ISO 14041 que vemos ahí pues no corresponde a la empresa, al alcance de ese propio certificado de 14001. Nombre es distinto, está caducada, el alcance no cubre Santander y claro, la declaración jurada es publicidad, no es evidencia. La decisión de volver al comercial para que al final solicite la información correcta o cancelar la clasificación ambiental si no se puede aplicar la bonificación, si no, no se puede aplicar la bonificación alguna. Expediente B aparentemente correcto, pero con un riesgo de transición. Las fichas técnicas y las etiquetas están bien, pero el cliente no tiene puntos de recarga en su sede. ¿Qué pasará dentro de 2 años? Pues puede tener problemas para cargar o depender de cargadores públicos con coste elevado, claro, o o depender de vender las furgonetas por si al final no le son útiles. La decisión, aceptar la operación como verde, pero que lleven a cabo una planificación de instalación de cargadores en su sede para minimizar el riesgo futuro de que vayan a poder tener con los cargadores en la calle. Al final, pues, el, el expediente revisar en 12 meses si ha instalado puntos de carga, tener un poquito esa supervisión y ese seguimiento y considerar ese riesgo de abandono del vehículo eléctrico. Y si la entidad tiene un producto vinculado, pues ofrecer una financiación para, por ejemplo, los cargadores. La empresa C, la documentación en orden, pero claro, es provisional. Eh, Al final el producto solamente será verde definitivamente cuando se presente el certificado final. Una vez acabadas las obras, la decisión, pues se clasifica provisionalmente el préstamo, pero como en trámite verde.
aplicar las condiciones bonificadas si la política de la entidad lo permite, pero marcar una alerta para que dentro de 12 o 18 meses, para que se requiera el certificado final una vez que se terminan esas obras. Entonces, al final, eh, todo esto, teniendo en cuenta los riesgos físicos, los riesgos de transición, pues podemos incluso adquirir cierta dinámica en identificar ya en determinados expedientes un poquito todo ese tipo de riesgos. Y bueno, al final vamos a hacer una recapitulación un poquito de lo que hemos visto más o menos en toda esta sesión, que, que ha durado una horita. Empezamos a la una y son las dos. Bueno, pues los riesgos climáticos son reales y ya están afectando a nuestro día a día, tanto los físicos, tal como vimos al principio de la sesión, mediante inundaciones, sequías o olas de calor, como los de transición, los que vienen a través de normativas y cambios de mercados. Saber identificarlos es el primer paso para no llevar sorpresas e integrarlos en nuestra propia operativa, pues nos facilita bastante el trabajo e incluso nos pueden evitar riesgos en multas y sanciones. El reporting ESG no es un lujo de grandes bancos. En una pequeña y mediana empresa, al final es poder responder ordenadamente a las preguntas que ya o nos hacen nuestros propios clientes o nuestros propios supervisores o entidades colaboradoras que son a las que le prestamos el servicio mediante la tramitación. Y bueno, para eso no necesitamos saber qué datos recoger, dónde están y cómo registrarlos y ordenarlos. Para mantener la trazabilidad y la verificación al final es algo que, bueno, pueden ser nuestras mejores aliadas. Un dato sin un documento que lo respalde, pues al final no vale de nada. Un documento sin fecha de caducidad, pues no es fiable. Y un error en las unidades de medida puede convertir un activo verde en un problema marrón que he puesto ahí. Bueno, una pequeña broma. Los procedimientos internos, intentar crear procedimientos internos que, bueno, aunque parezcan aburridos, al final pueden salvar nuestra operativa y pueden salvarnos de multas y sanciones o pueden salvar nuestro nivel reputacional. Tener listas de verificación, calendarios bien configurados de seguimiento, de alertas, de caducidad, de ciertas, al final, pues, tener habilitados ciertos canales de comunicación para la resolución de incidencias, pues no es burocracia, sino que al final puede suponer un elemento de inteligencia operativa. Y bueno, la formación continua del equipo comercial y administrativo pues es fundamental. Y por eso habíamos diseñado estas 5 acciones formativas que dan un poquito respuesta a todos estos casos prácticos que hemos estado comentando a lo largo de la sesión. Y al final, pues nada, porque si el que pide la documentación no sabe qué pedir, el que la recibe no podrá validarla correctamente, ni registrarla, ni al final utilizarla, ni sacarle provecho. Entonces, nada, hemos hecho esa pequeña recapitulación un poquito y nada, no sé si Agustín tendrá alguna duda, ya que está aquí presente con nosotros. Si no, pues mediante los canales que vamos a dejar habilitados, mediante nuestros correos electrónicos y estos canales de comunicación, los vamos a dejar abiertos para que podáis plantear dudas, consultas y lo que queráis. ¿Vale? Así que nada, muchísimas gracias por la atención y nada, nos vemos en la próxima webinar, que vamos a intentar llevar a cabo otros casos prácticos como otras cositas de otras acciones formativas diferentes a las que hemos planteado hoy. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo tienes alguna preguntita? Perfecto, nada, Miguel Ángel, estaba ahí escuchando y nada, cuando ha estado hablando de corredor. De correduría de seguros, ¿no? Y ya está, pues como, sí, ¿Te ha sonado eso iba, algo iba en directo vuestro para día a mí. día? Sí, bueno, lo del tema de la cartera, lo del tema también, pues es importante, la verdad es que muy bien. Bueno, espero que te haya resultado interesante por lo menos. Sé que no has estado desde el principio, pero bueno, si Sí. quieres, la sesión completa puede ser interesante, Agustín, porque al final los riesgos climáticos cada vez están más presentes y mantener un poquito el control de toda esa documentación ESG realmente puede resultarnos de mucha utilidad, ¿vale? Entonces, nada, simplemente que si tienes algún tipo de duda o consulta y ahora mismo que no la tengas, pero que te pueda surgir, nos la puedes hacer llegar mediante estos canales bueno, tú tienes nuestro correo y tienes además estás formando parte del asesoramiento, ¿verdad? Ya Entonces, está. pues lo que necesites, nos Ujú. escribes, nos llamas, nos preguntas y nosotros intentamos en la medida de lo posible ayudarte. Siguiente.
asesoría, Miguel Ángel. ¿Lo Perdón, sabes? ¿Tienes fecha para... La siguiente fecha, ¿cuál es? Porque vale, espérate que he dejado de con otra compartir fecha diferente a pantalla. la de hoy, por no liarme mucho. Sí, normalmente lo tenemos todos los jueves a la 1, la Vale, siguiente. Vamos, la siguiente webinar. La asesoría se vale, lleva la siguiente la webinar, el jueves que viene festivo, aquí, que efectivo. es ¿Dónde, Corpus. dónde lo tenéis? El- en Puerto Llano, en Ciudad Real, Castilla-La Mancha, festivo. Ah, vale. Vale, bueno, no te preocupes. Eh, No eches eh, cuenta, no te el- presentes y en el caso en el que Muchas quieras, comunidades. perdón, Si quieres me es lo que como que se reenvías y ya le echo un entrecorta y está vistacito yo en hora retardado o en el... casa o algo. La conexión aquí nuestra es un poco compleja. Sí, ¿no? Vale, que si quieres, lo que te digo es que, por ejemplo, la semana Vale, que pero viene bueno, que... tú me lo Vale. envías. Sí, sí, dime, perdona. No, nada, es que hay retardo y nos pisamos unos a otros, pero no te preocupes porque nada, que No, simplemente que ya, la semana que viene, como ya. tenéis fiesta, nosotros vamos a grabar la webinar, la vamos a dejar grabada y la vamos a hacer llegar mediante un enlace o lo que sea, por si queréis revisarla o verla, ¿vale? Y nada, yo sí contigo, Perfecto. estupendo, yo sí contigo tengo que la entrega ya del plan de sostenibilidad ya redactado, ¿verdad? La tenemos, Agustín. La tenemos el día 5, ¿verdad? Agustín, el día 5 de junio, a las 9. 5 de junio a las 9 Perdón, de junio. sí, de junio, sí, 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 el 5 de junio. 5 de junio a las Vale, 9 de la mañana. perfecto. De todas maneras, te vamos a avisar un día antes a modo de recordatorio y yo también te escribiré. Vale, pues listo, Miguel Ángel, poco Ea, más. pues nada, estupendo. Pues muchísimas gracias, Agustín. Ha sido un placer. Muchas gracias. Nos vamos viendo y vamos Venga, como hablando. siempre, gracias a ti. Hasta luego. Venga, estupendo, gracias. Hasta luego. Adiós.